Buenas tardes entonces a todos y a todas. Eh, Soy la secretaria científica de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires. Les solicito, porque suelen los expositores desearlo mucho, que se los pueda ver. Si no, son todos cartelitos, es duro hablar, es difícil hablar a los cartelitos. Si es posible, si pueden aparecer, sensacional, mucho mejor, ¿no, Laura? Sí, sí, Y le doy mi me saludo a encantaría Laura, a la cual verles voy la a cara. presentar enseguida. Quiero decirles que esta es la última exposición antes de que termine mi gestión. Una gestión fructífera para mí y para otros, por lo que me dicen, de 4 años, 2 gestiones en realidad. La persona que me va a suceder es muy grata, es muy, muy, muy piola, muy amorosa, así que descuento que va a seguir esta línea de trabajo que ha sido interdisciplinaria, que ha sido temáticas o una filosofía de temáticas por fuera del psicoanálisis eh, exclusivamente, sino temas de interés para todos y todas nosotros, actuales, actualizados. Esa ha sido la filosofía de la Secretaría Científica. No sé cuál será la nueva, hay elecciones, eso se lo aviso por los socios, elecciones jueves, viernes y brindis el sábado. Espero que los que no estén afiliados sepan que, bueno, hemos hecho un gran esfuerzo sin arancelar, ni que hablar los expositores que se han ofrendado con tanto talento y con tanto eh, cariño, también sin ningún arancelamiento. Espero que se puedan asociar. No sé si tenemos acá, que iba a entrar un ratito, la presidenta de la asociación. No la escucho, no sé, no la veo. Eh, Alicia Rotela, que también termina su gestión. A mí se me ve la mitad de la cara, les pido disculpas, pero no puedo acomodar la compu así como quisiera. Y voy a presentar, bueno, ahora sí, creo que entraron unas cuantas personas más que saludo, recibo y les doy la bienvenida. Estaba diciendo que soy la secretaria científica de la asociación y que termino con esta exposición de lujo, anticipadamente lo digo, y con gratitud termino mi gestión de 4 años. Así que me voy despidiendo, me voy a despedir al final también. Eh, Voy a presentar a Laura Capacete con tanto gusto. Es un honor para mí, un placer. Laura es licenciada en psicología de la UBA, es psicoanalista, es doctora en psicología en de la Universidad del Salvador, es ex docente asociada de cursos de doctorado de la Facultad de Psicología de la UBA y ex docente de la Tecnicatura en Minoridad y Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es autora de 9 capítulos en libros y 32 publicaciones en distintos medios. Ha sido compiladora del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas, de Letra Viva del 2017, y es autora del libro Adolescentes que ejercen violencia sexual del 2025, de Letra Viva también. Ha presentado 36 ponencias en jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales, y ha dictado en el 2019 seminarios sobre abuso sexual infantil en muchas provincias del país. Así que es un gusto para mí recibirla y un lujo para todos y todas nosotros, y le doy la palabra entonces. Bueno, bienvenidos. Una alegría estar acá. Gracias, Silvia. Y gracias por la gestión, ¿no? Que la viene siguiendo. Bueno, les quiero contar cómo llegó yo a este tema. Hace unos 35 años empecé a hacer clínica con niños abusados sexualmente.
Y paralelamente hacía investigación en varias universidades y ahí venía publicando, siempre dedicándome a infancias víctimas de violencia sexual. Hace 15 años, después de aquel otro periodo, un operador del fuero penal, yo vivo en Lanús, en provincia de Buenos Aires, me trae como pregunta cómo intervenir con los adolescentes que cometen abuso sexual. A lo cual le dije que no tenía la más pálida idea, pero que si él reunía un grupo de gente que quería contestar esa pregunta, me sumaba. Fue así que durante 3 años trabajamos en un grupo autogestivo ad honorem de varias instituciones y de varias profesiones, tratando de contestar esa pregunta. Yo en ese grupo me dedicaba a la clínica, digamos, atendía en mi consultorio gratuitamente. Chicos que venían del penal. Terminados 3 años, dijimos, cerremos con unas jornadas. Hicimos unas jornadas que vino mucha gente de todo el país y como el material presentado en esas jornadas me parecía que era muy bueno, me fui a Letra Viva donde yo venía publicando y compilé un libro que salió en el 2017. Después de eso me había quedado con ganas de sistematizar fundamentalmente el tema de la responsabilidad subjetiva en estos adolescentes y ahí hice un doctorado cuyo tesis fue responsabilidad subjetiva con estos adolescentes y que dio lugar a la publicación de un libro que salió este año. Em, en el libro, los dos libros en realidad tratan la clínica, tratan de la intervención del fuero penal juvenil y de las instituciones, porque lo que me quedó claro en este recorrido que la intervención clínica es necesaria pero no suficiente. Con lo cual era necesario pensar cuáles serían las buenas prácticas o cuáles serían las prácticas iatrogénicas del fuero, del territorio, de las instituciones y de la clínica. Hoy, como la mayoría supongo que son psicólogos, voy a transmitir sobre todo cuestiones que hacen a la clínica, pero en realidad esta complejidad la tenemos que intervenir desde lo interdisciplinario e interinstitucional. En general, con la clínica sola, salvo algunos casos, no nos alcanza. Em, en la tesis que dio lugar al libro, yo trabajé con 16 adolescentes de 15 a 18 años, varones, que en algunos hice 4 o 5 entrevistas y otros los tuve como pacientes en un tiempo más prolongado. Como quería también averiguar cómo intervenían las instituciones, el fuero, la cárcel, hice 2 grupos focales con personas de distintas disciplinas que hayan tenido contacto y hayan trabajado con esta población, siempre en provincia de Buenos Aires. Em, si bien los casos que yo tomé eran casos que habían sido condenados o digamos que no había duda del delito, a partir de dedicarme a esto, tuve muchas consultas y supervisiones de ciertas conductas donde la pregunta es, ¿qué es esto? ¿No? ¿Es un juego exploratorio? ¿Es una conducta problemática? ¿Es un delito? ¿Es un abuso? Porque cuando se trata de adolescentes vamos a tener un montón de conductas que es difícil saber de qué se trata. Por eso la ponencia se titula conductas sexuales problemáticas y conductas sexuales abusivas, donde voy a tratar de distinguir, porque realmente hay mucha consulta en este sentido y cuando yo me dedicaba al incesto no tenía ninguna duda de que se trataba un delito. Cuando estamos con adolescentes de la misma edad, ahí se nos complejiza bastante este tema.
Yo he viajado mucho a provincias a capacitar y pregunto las estadísticas antes de ir para ver, ¿no? Cuál es la problemática. Y encuentro un montón de imputados de 4, 6, 8 años, o sea, están haciendo denuncias penales donde la intervención tendría que ser muy otra, que el fuero penal en Argentina es de 16 a 18 años. Por supuesto, un chico de 14 o 15 años que son no punibles, también vale denunciar porque ahí el fuero puede tomar alguna medida, pero realmente cuando se denuncia a niños de jardín de infantes es que se vio, se leyó una conducta abusiva ahí donde claramente se trataba de otra cosa. Por eso titulé entre conductas sexuales problemáticas y conductas sexuales abusivas. Voy a exponer inicialmente y después me encantaría hacer un diálogo y trabajar con preguntas. Voy a empezar a pasar un PowerPoint, así van siguiendo eh, con más claridad lo que voy a plantear. Eh, este, quisiera ir a la primera, no, la anterior. A ver. Bueno, este es el título, ¿no? Ya ven que el título estoy diciendo, diferenciamos conductas problemáticas y abusivas, el título de la ponencia de hoy. Este es el primer libro que fue la compilación que hicimos con este grupo autogestivo. Y este es el segundo libro que es el resumen de la tesis. Vamos a la definición. Bueno, es la misma definición de abuso, nada más que el actor es un adolescente, es cuando un niño o adolescente es utilizado por otro adolescente que lo estimula sexualmente. Bueno, esto obviamente es una definición que todos, supongo que todos ustedes conocen. ¿Por qué pongo consentimiento en rojo? Porque, como les decía, lo que diferencia que una práctica sea o no abusiva tiene, claro, una de las dimensiones que hay que determinar para diferenciar es el consentimiento. Y cuando se trata de adolescentes no es nada fácil esto. Por ejemplo, uno de los chicos que atendí me decía, había combinado en verse con su novia de 12 años, él 16, verse para iniciarse sexualmente. La novia quedó muy lastimada, llegó a la casa, hicieron una denuncia penal. Y el chico me decía, era mi novia, si soy el de la carátula me mato, era mi novia, ¿de qué me acusan? ¿No? O sea, esta problemática la vamos a encontrar en algunos casos o era un juego y si quieren ver en un material fílmico de lo que les estoy hablando, les recomiendo la película El Acusado, una película francesa, donde un joven de clase muy alta va a una fiesta con una chica eh, y al otro día la chica denuncia violación y él cuando lo allanan no entiende de qué le están hablando, porque para él tuvo relaciones sexuales con una chica que ni gritó ni le pegó, pero realmente se quedó paralizada de miedo. Ahí tenemos, bueno, algunas cuestiones como para pensar cuando de dos adolescentes se trata. Otro material más del mundo académico que toma esta temática es un libro de Linda Martín Alcoff, que se llama Violación y Resistencia, es una filósofa feminista. Van a tener el tema de la violación pensada fundamentalmente desde Foucault y distintas corrientes filosóficas, pero lo que tiene de interesante, además de la producción académica, es que ella fue víctima de abuso siendo niña, claramente una relación, ¿no? Una violación, no, no ninguna duda del delito, pero en la adolescencia
ya en Estados Unidos, ella es panameña, se va a acostar con un amigo obvio después de una noche de consumo y se despierta cuando él la está penetrando y queda embarazada de esa relación. Con lo cual dice, es una violación, pero no es lo mismo de cuando fui niña. Y habla de violación gris, bueno, y trabaja muy profundamente este tema del consentimiento, como si si alguno de ustedes quisiera profundizar. Antes les decía que es importante distinguir los juegos sexuales exploratorios, donde dos niños, generalmente, bueno, de edades muy similares, tienen algún acercamiento donde habitan la escena con un placer mutuo y con la curiosidad propia de la sexualidad infantil, que lo tenemos que distinguir de las prácticas sexuales problemáticas donde, por ejemplo, es una consulta que me hicieron de 4 chicos de 12 años en una escuela. Cada chico se masturba a sí mismo mientras mira al resto. Los más chiquititos entran al baño, le dicen a los padres, a la maestra, va crónica, bueno, hay consentimiento, tienen la misma edad. Por supuesto que esa escena no la podríamos pensar solo como un juego exploratorio, sino que, porque además se hacían mirar por los nenes más chicos, digamos, tendríamos que pensarla como una práctica sexual problemática y por supuesto hay que intervenir a ver de qué se trata. Porque por supuesto estos chicos pueden estar replicando prácticas que vieron en material pornográfico o en otros lados, bueno, ver de qué se trata y poder intervenir, que es distinto cuando son prácticas sexuales abusivas que sí son un delito y que tienen que ver con la definición que di antes, donde el consentimiento no está o no puede ser dado. Digo, no puede ser dado porque por ahí la nena de 3 años o es una discapacidad que no tiene posibilidad de dar consentimiento, pero que por supuesto tiene que ver con una práctica abusiva. Que también tenemos que pensar cómo intervenir, porque interviniendo en la adolescencia estamos previniendo la consolidación de estas conductas en la vida adulta. Si alguien quiere un material muy sencillito, yo lo trabajé con las mamás cuidadoras de zonas rurales de Santiago del Estero, que en los lugares de abrigo tienen mucha práctica problemática o abusiva, pues son chicos que han sido abusados. Hay una ONG chilena que se llama Paicaví, que tiene un manual muy sencillito donde distingue los juegos sexuales normales, las problemáticas y las abusivas. Porque realmente hay muchísima consulta. Algo también que cabe aclarar es que cuando yo empecé hace 15 años y empecé a publicar sobre esto, encabezaba con: no es cuantitativamente relevante, estamos en el 2,5% de las denuncias del fuero penal juvenil. Al otro año estamos en el 4, en el 11, en el 14, al punto que hoy hay algunos juzgados en todo el país esto que tienen más denuncia de delitos contra la integridad sexual que por robo. Esto es inédito. Por supuesto, se denuncia más, pero también están creciendo cuantitativamente. Por supuesto, no podría dilucidar cuál de estas cuestiones tiene más peso. Pero realmente no hay duda que a nivel de Argentina, por lo menos, es una problemática que está creciendo y en la que nos tenemos que formar. Cuando uno hace una tesis, tiene que ver qué se dijo en otros países y hacer el estado del arte, ¿no? Del tema de uno.
Hay muchísimo material en todo el mundo sobre esta temática. En Argentina, antes de mis libros había uno, o sea que realmente es un tema mucho menos desarrollado. Cuando yo empecé hace 35 años a trabajar con abuso, había dos libros. Ahora se cae la biblioteca, ya no los compro más. De esto recién está empezando la bibliografía, al menos en Argentina. Hay gente que está escribiendo. ¿Qué dice la bibliografía internacional? Que es un grupo heterogéneo que proviene de todos los entornos culturales, religiosos y socioeconómicos. Que dice también que tienen historias biográficas de violencia familiar, abandono y abuso sexual. En el imaginario, los que abusan fueron abusados. Algunos, minoritariamente. Lo que preponderantemente se da, y Susana Toporossi, que paralelamente venía trabajando este tema, ella escribe un capítulo en mi primer libro, eh, fundamentalmente encuentra historias de desamparo y de abandono, más que de abuso sexual. Eh, Esto entonces es un brevísimo resumen de la bibliografía. Una cuestión que tenemos que tener claro que trabajamos con adolescentes, porque se los tiende a pensar con la misma categoría que los adultos que cometen violencias sexuales. Yo incluso que venía trabajando con el incesto desde las víctimas, tuve que desmontar mi propio prejuicio de la perversión porque me encontré con otra cosa. Me encontré con adolescentes muy desarmados que había que acompañar en relación a algún armado subjetivo. Pensemos entonces que estamos con adolescentes. Si tomamos a Blanier, la adolescencia es un tiempo de transición en el que se dan tareas reorganizativas en el registro identitario, quién soy, y en el registro relacional, como armo una salida exogámica. Cuando digo en el registro identitario, lo último que quiero es que este chico se consolide identitariamente con el delito, con lo cual jamás hablo de ofensores sexuales juveniles, abusadores sexuales juveniles, así los van a encontrar googleando. Hablo de conductas, de prácticas, porque en todo caso me encuentro con un adolescente que tuvo una conducta que estoy intentando que pueda interrogar, significar y ver que en su futuro puede armar otra cuestión en el ámbito de lo relacional. Cabe señalar que la mayoría de estas prácticas son intrafamiliares o con vecinos, conocidos, uno con la novia, pero nunca es con extraños, por lo menos de la casuística que yo tengo y en general de las estadísticas. Em, Una herramienta teórica que a mí, o una autora que a mí me acompañó un montón para pensar las intervenciones fue Silvia Bleichmer. Silvia Bleichmer, bueno, en toda su producción, ¿no? Este es un libro recomendable. Habla de la construcción de la ética en la infancia. Y como mi tema era responsabilidad subjetiva, obviamente tenía que ver con cómo se arma un sujeto ético. Bleichmer plantea que se arma desde los orígenes en tanto haya habido personas que en la crianza alojaron al otro al infante con un vínculo libidinal y pudieron
sentir emociones empáticas respecto del otro, sufrir si el otro sufre y intentar acotar el sufrimiento, ¿no? Bueno, levantarlo si llora, no pegarle, estas cuestiones que no solían ocurrir en las crianzas de estos adolescentes. Ella dice, ¿cuál es el nudo de la ética? Que la diferencia de la moral. La moral va cambiando, antes era, no sé, llegar virgen al matrimonio. Bueno. ¿Cuál es el nudo de la ética? Registrar al otro como ontológicamente humano y en tanto ontológico humano evitar que sufra. ¿M? Sentir emociones empáticas con el semejante. De esto es lo que había que construir y acompañar a estos adolescentes donde, en este sentido, por el estilo de crianzas, había serios déficits. Entonces, pensemos que son adolescentes, que todo está por construir, que tenemos que acompañar a lo, ¿no? Como nos enseña Winnicott, no diagnostiquemos, acompañemos en la construcción de alguna identidad eh, posible, la que quieran elegir, que hagan una salida exogámica y que construyan en sus posibilidades vinculares con el semejante esto que les decía, ¿no? Sufrir si el otro sufre, acotar la posibilidad de crueldad o de daño. Por supuesto que la adolescencia está fuertemente incidida por condicionamientos sociohistóricos. Acá tomé a Reguillo Cruz, socióloga mexicana cuyo tema de investigación es la juventud en Latinoamérica, y ella plantea que los jóvenes viven en condiciones de precarización estructural, pobreza, exclusión, falta de educación, de comida, que deriva en una precarización subjetiva con dificultades para construir sus biografías. Esto, que parece así como muy teórico, uno de los adolescentes no punible, 15 años, que yo pude acompañar, cuando lo conozco lo habían echado de la casa por violar a la hermana, ya había estado en situación de calle antes, estaba armado, robando, consumía Paco y vivía en la calle, ¿no? Digo, con una precarización estructural de una familia muy caída y muy vulnerable y que había derivado en una precarización subjetiva grave en este chico, con lo cual, antes de hablar del acto y de la responsabilidad subjetiva, hubo que intervenir para que este chico tenga un lugar de alojamiento y vaya a la escuela, ¿no? Y esto produjo efectos buenísimos en el pibe. Entonces, tenemos todo el tiempo que pensar que son adolescentes y que en algunos casos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde vivo, vamos a encontrar una precarización de la cuestión social, donde tenemos todo el tiempo que trabajar en la restitución de derechos paralelamente a las otras intervenciones. También tomé el Cira Darrochi del Gino Germani, socióloga, que dice que la precarización en la que viven estos chicos está ligada al recorte del estado de bienestar. Bueno, esto lo escribió hace años, imagínense ahora, y al despliegue del estado penal, ¿no? Hay un proyecto del Ejecutivo presentado el año pasado que es que sean punibles desde los 12 años con 20 años de cárcel, digamos, el mayor de los disparates. Bueno, yo cuando trabajaba en la clínica, como con cualquier paciente que trae algo del orden de lo sintomático, trataba de armar algún enigma, ¿no? Ellos mismos decían, me vuelvo loco, no sé por qué lo hice, no entiendo. Y entonces, decía, bueno, estoy con vos para que juntos pensemos de qué se trató, por qué lo hiciste.
Y ahí, a partir del estudio de las historias clínicas, iba despejando las dimensiones etiológicas o intervinientes en estos actos, porque era una investigación, tenía que sistematizar la información. En algunos casos se daban todas, en otros se daban algunas, pero estas eran las dimensiones más ligadas a la causación del acto que yo pude inferir a partir del recorrido clínico acompañando a estos adolescentes. Solían tener historias biográficas de maltrato, desamparo y abuso sexual, lo mismo que decía la bibliografía, el abuso sexual en menor medida. Por supuesto, estas historias biográficas donde había vivencias traumáticas importantes, nunca elaboradas, ¿no? Siempre silenciadas. Otra dimensión que me encontré y que algunos programas que hoy en otros países también la encontraron y trabajan con esto, es transmisión generacional del incesto. Con todos los chicos trataba de armar algún mapa genealógico, ¿no? De vínculos, redes, bueno. Y lo que en varios aparecía era familias donde el incesto venía escrito en generaciones previas, siempre silenciado, invisibilizado e impune. Uno de los pacientes se da cuenta durante el recorrido clínico que su mamá es producto del incesto y que sus primos hermanos entre sí tienen hijos y me dice, de chiquito, de 6 años, en el barrio se burlaban diciéndome, vos venís del incesto. Todo el barrio lo sabía. Y él no sabía qué era y empezó a googlear un poquito después y empezó a mirar cuestiones pornográficas e incestuosas. Y a los 14 años empezó a violar a la hermana. Paralelamente él tenía una novia con muy buenas relaciones sexuales y, ¿no? Digo, en el fantasma es la excitación sexual y lo pulsional adolescente, no digo, había muchos chicos con relaciones sexuales y novias y todo bien, y paralelamente, como en este caso, él no sabía por qué. Después me dice, ahora entiendo, vengo de una familia de locos, tóxica, me decía él. Bueno, entonces a veces vamos a encontrar esta cuestión, ¿no? La transmisión del trauma. Hay muchos autores que pueden consultar acá. Y también encontramos modos violentos de habitar la masculinidad, ¿no? Este que estaba consumiendo Paco en la calle, bueno, a partir de una cuestión donde él había arrasado, no, los hombres podían aprovecharse, yo soy hombre y lo he hecho. Le pregunto, ¿qué es ser hombre? Y me contesta, hacerse respetar por miedo. Le digo cómo llegó a esto y me cuenta que se lo enseñó el padre de muy chiquito, que le hacía tuercas en la escuela primaria, ganarle peleas en el recreo a los otros chicos. Por supuesto, estos modos violentos de habitar la masculinidad están anclados en culturas que legitiman la crueldad. Bueno, de más está decir todo esto de la crueldad, como desde las redes y desde el presidente, cómo está absolutamente validado como un modo legítimo de ejercer el poder. En algunos casos encontramos todas las dimensiones juntas, en otras más unas que otras, digamos, pero estas son en general las cuestiones que aparecían ligadas a la causación del acto a partir de lo que íbamos trabajando con los mismos adolescentes. ¿Qué inferencias teóricas pude hacer a partir de ese material clínico? Un fenómeno de todos los chicos era
que contaban situaciones terroríficas, eh, muy duras de sus historias biográficas, en un relato plano, desafectivizado, con una neutralización de los afectos muy llamativa. Yo soy duro, yo no siento, yo hago el que no me importa, yo... Esto era permanentemente. Con lo cual, por supuesto, había que intervenir ahí en esta cuestión defensiva para que puedan conectarse con su tristeza, su dolor, su miedo, porque ese sufrimiento silenciado se había expresado en actos de desmesura, ¿no? En uno de los primeros chicos que atendí, se había muerto el padre. eh, y la madre se había ido del hogar quedando 9 chicos solos. Él con 15 era el mayor, ¿no? Y entonces lo que recuerda de esa época era que tenía mucho odio, que le quería pegar al hombre que se fue con la madre, que quería, que tenía, y en la mitad del odio que le pegaba a la pared, le violó a la hermana, ¿no? Digo, entonces como el sufrimiento silenciado en este chico con un enorme desamparo se tiende a expresar en actos de desmesura. Por eso hay que trabajar con aquellas vivencias no elaboradas. Predomina la escisión yoica. Cuando uno trabaja con incesto, hago un pie de página. Cuando uno trabaja con incesto, siempre se encuentra con mecanismos renegatorios derivados de funcionamientos de yoes escindidos. Pie de página. Mi primera investigación con el incesto fue las madres de familias donde había ocurrido incesto paterno-filial. Y yo no tenía ni idea, la primera vez que me metí en este tema y todo el tiempo lo que me encontraba era cuestiones renegatorias, pasó y no pasó, le creo y no le creo, un día le creo, hago la denuncia, al otro día retiro la denuncia, todo el tiempo. Entonces, en estos chicos lo que vamos a encontrar fuertemente son mecanismos renegatorios derivados de escisión yoica. Muy sintéticamente, esto lo tomé varios autores, pero fundamentalmente Rubén Zuckerfeld plantea, cuando teoriza la tercer tópica, que hace una teorización original sobre la tercer tópica, dice: hay, tenemos el mecanismo de represión, todos lo conocemos, que da lugar a las formaciones del inconsciente, y universalmente todos también escindimos. ¿M? Pero cuanto más elementos traumáticos no elaborados hay en un sujeto, más fuertes son los mecanismos de escisión. Cuento un ejemplo clínico para que se entienda más claramente esto. Un analista que trabajaba en la cárcel con un chico que estaba por irse de libertad, me llama, que se había formado conmigo, me dice: mira, trabajamos muchas cosas, pero él sigue diciendo que él no fue, que no violó a la hermana y está demostrado en la causa penal. Y la verdad que no pudimos trabajar porque me dijo que no fue. Me dice: vos no lo podés ver como interconsulta. Entonces lo trasladaron lejos, como 4 horas de viaje, vino a mi consultorio. Y entonces cuando trabajo este tema me dice: ¿sabés que a veces dudo? Le digo: bueno, y me dice: yo no me acuerdo de nada. Yo con drogas me perdía, no me acuerdo, para mí no, yo no estuve ahí. Pero a veces dudo porque fueron, me dijeron que sí.
La única forma de saber si yo le hice eso a mi hermana es cuando salga de acá preguntarle. Y ya pensé que si ella me dice que sí, ese día me mato. Y entonces le dije, mira, vos no te condenaron a muerte. Te condenaron y estás por si lo estudiaste y trabajaste, no veo por qué te tendrías que condenar a muerte. En todo caso, pensá qué le podrías explicar a tu hermana de por qué le hiciste esto, para lo cual tendrías que trabajar en que creer que realmente hiciste esto y no condenarte a muerte. Digo, yo fue muy interesante porque vi la cuestión de la escisión muy claramente, como que iba, por supuesto que 2 años de análisis previo hicieron que este chico dudara, ¿no? Bueno, todo lo que son mecanismos renegatorios, todo lo que son mecanismos disociativos los vamos a encontrar. Hay otro libro que les recomiendo mucho de Jean Rodés, que es el instrumental. Este es un músico clásico que de los 5 a los 10 años fue violado sistemáticamente por un profesor, con lesiones tales que en la adultez tuvo que ser operado de la columna varias veces. O sea, además lo destruyeron físicamente. Y es muy interesante porque él va relatando, reconociendo a una persona sumamente inteligente, estos mecanismos disociativos, esta falta de empatía con el otro, todos los intercambios son utilitarios. Esto, ¿vieron cuando antes le hablaba de los juegos sexuales problemáticos? Este muchacho de 5 a 10 fue violado sistemáticamente sin que nadie se dé cuenta. En la adolescencia, después va a un internado y, bueno, él intercambiaba sexo por cosas. A los 11 años en una playa le dice a un hombre que le hace sexo oral a cambio de un helado, ¿no? Digo, y a él le parecía como que los intercambios de cosas eran a cambio de sexo. Bueno, incluso cuando es operado de la columna que está destruido, él ni los médicos ni él asocian esa patología orgánica con haber tenido violaciones anales gravísimas. Bueno, vuelvo a la decisión yoica porque justamente cuando leí este libro, él va mostrando como cuestiones muy de la vida cotidiana, donde lo renegatorio, la dificultad de intercambios más humanos, está todo el tiempo padeciéndole. Fallas en el registro del semejante. Bueno, esto hay que armarlo. Cuando ellos empiezan a registrar su propio dolor, empiezan a registrar el dolor del otro paralelamente, ¿no? Es muy impresionante esto. Y vienen de familias donde la transmisión de legalidades falla. A veces por familias incestuosas y a veces por familias ligadas al delito, o a veces, en un caso, una mamá le decía, ¿por qué en vez de violar a tu hermana no fuiste a violar a la hija del que te violó? ¿No? Con lo cual es imprescindible poder trabajar con la familia. No todos, ¿no? Digo, había otros chicos que, digo, hubo un chico con síndrome de Down que realmente eran sus dificultades cognitivas lo que le impidieron saber que no tenía que mirar pornografía con un primito chiquitito, digamos. Bueno, estas son algunas inferencias teóricas. Yo les decía, quiero ver cómo vamos en la hora, sí, la adolescencia es un proceso y nuestra intervención es un proceso, con lo cual todo el tiempo me fijaba
qué planteaban al principio y qué planteaban después respecto del hecho abusivo y cuáles habían sido o no las prácticas ejercidas en ese recorrido. En el primer tiempo, la mayoría reconocía la autoría, pero no como delito. Tuve con mi novia, estábamos jugando, ¿no? De ninguna manera registraban haber dañado a otro o haber cometido un delito. O lo enunciaban como un juego o como una práctica sexual normal. O se mostraban perplejos, no sé por qué lo hice. En un segundo tiempo, si se habían operado con buenas prácticas, podían significarlo como delito, reconocer que habían dañado, sentir culpa. Hay algunas provincias y programas que trabajan con los principios teóricos de la justicia restaurativa, aplicándolos a estos casos que son muy interesantes. Los casos que habían ido a juicio oral y habían podido pedir perdón en el juicio oral eran efectos muy el abogado francés plantea responsabilidad y responder en acto de desmesura, trabajo, omisión. El sujeto tiene que responder si un foro interno de la propia vida y si un foro externo que son las instituciones jurídicas, con particular algo. Para que se responsabilice tiene que escribir anónimamente acto, esto que ofrecía el link, porque todo tiene un texto con autoridad de todo. Me pareció una definición que todas las que dan bonita, ¿no? Ver este texto de tu vida, revisar la autoría de este acto y trabajar el registro del semejante, que no es que falle en estos chicos, falla en las sociedades todas ¿no? de los últimos tiempos. Perdón, Hoy Laura, sí, mil disculpas. Se oía mal entrecortado, ahora volvió el sonido, a ver, pero quería pedirle em, claro, la última parte, la última no, anteúltima parte no se oyó bien porque estaba entrecortada la voz. esta, Sí, bueno, sí. les decía que la adolescencia es un proceso y nuestra Eso sí se intervención, escuchó, esto como el sí, bueno. final de esto. El final, bueno, que al final lo pueden registrar como delito y pueden sentir culpa y a ver, los que pudieron ir a juicio oral y pedir perdón, Esa. eso los ha pacificado. ¿Esto Bien, se escuchó lo de responsabilidad subjetiva? recién ahora que lo estás planteando. Bueno, según Pierre Legendre, responsabilidad viene de responder y ante un acto de desmesura como el incesto o el homicidio, temas que trabaja Legendre, dice el sujeto tiene que responder hacia un foro interno que es la propia subjetividad y hacia un foro externo que son las instituciones jurídicas que facilitan poner en palabras el acto y que el sujeto lo pueda palabrar, significar, ¿no? Eh, ¿Cuál es la apuesta a que accedan, ¿no? a alguna reflexión donde puedan analizar, poner en palabras, significar el acto de desmesura? Porque todo crimen es un texto con autoría. Esto es de Rita Segato que me encantó porque era mucho más claro que todas las psicoanalistas hablando del tema. Y incluyo en la definición de responsabilidad subjetiva que puedan armar, construir estas emociones empáticas que en general no están en el inicio.
Silvio Lechmar dice hay que distinguir entre el goce sádico y el goce, no, perdón, entre el goce sádico y el no registro del semejante. La mayoría de los chicos estaban ahí, en el no registro del semejante. Y Silvia dice, cuando interpretamos esto o trabajamos en este aspecto, no estamos haciendo moral, estamos haciendo intervenciones antropológicas, estamos humanizando un sujeto. ¿Cuál sería una buena intervención? Muy ampliamente, ofrecer vínculos de sostén, pues son pibes muy caídos de todo sostén sensato. Articular las acciones entre el sistema jurídico, institucional, territorial, psicoterapéutico, porque con uno solo no alcanza. Digo, por ejemplo, es muy común que los quieran linchar, les quemen la casa. Hace poco en Mar del Plata, los padres de una escuela quemaron la casa del abusador de 10 años que en la escuela le tocaba la cola a las compañeras. Por poco que matan quemados a todos los integrantes de una familia. O sea que tenemos primero que intervenir en una crisis probablemente y después articular acciones donde tenemos que trabajar con la escuela, con el territorio, con el juzgado, particulares para cada caso, porque el chico con síndrome de Down requirió una intervención muy distinta del que estaba armado, de otro que la madre lo tenía absolutamente atrapado en un vínculo, diciéndole, no, no, más que a la escuela no podía ir, que él tenía que ser virgen hasta el matrimonio, digamos, ¿no? Como en una cosa endogámica loca, y él, chico, con un obediente absoluto de los designios de una madre, absolutamente simbiótico, digo. Cada chico requiere alguna estrategia entre varios singular para este chico. Y por último, interpelar a la familia, a veces la hay, a veces no, y si no, buscar quién es el adulto protector, que puede ser el líder piquetero, el cura, el tío, el vecino de enfrente. Ese adulto va a acompañar todo el proceso. Es más, en Chile que tienen programas, no entra al programa un chico que no venga con el adulto protector de la mano o el adulto referente. Lo que hay que evitar son prejuicios conceptuales, son perversos incurables, ¿no? Yo en mi primer libro escribo un capítulo que se llama Diagnóstico o estigmatización, por esto de que eran todos perversos por el hecho, antes de, no los habían visto, pero eran perversos incurables. Por supuesto, implementar castigos vía práctica crueles, ¿no? Estos chicos son designados como violines y lastimados en los dispositivos penales. Les pegan, ¿no? No los violan, les pegan, los trasladan, les pegan, los trasladan, con lo cual un conjunto de golpes difícilmente. Y acá hay algo muy interesante porque la mayoría de la bibliografía sobre violencia masculina y violencia sexual en adultos habla del ejercicio del poder y del poder despótico. Y yo acá me encontraba pibes muy desarmados. Y yo decía, "Pero yo estoy encontrando otra cosa, ¿no?". Entonces, Rita Segato nuevamente me dijo lo que yo estaba viendo, digamos. Dice, en realidad son identidades por las mismas historias biográficas y por las condiciones sociales muy frágiles, ¿no? Uno me decía, yo creía que era un nadie como mi papá. Ahora me doy cuenta que soy alguien porque pasé de grado, ¿no? Muy así, con una fragilidad identitaria que cometen la violación o el abuso como para darse un poder, ¿no? Ahí en ese acto, sentirse virilmente poderosos, y cuando vuelven, son sancionados o se visibiliza el delito, son violín, vuelven a ser los más defenestrados de todo.
Ahí el intento suicida es fuerte o el homicida. Dos casos, dos casos de los que yo atendí, cuando les dijeron violín, agredieron uno gravemente al enunciador y volvió a la cárcel. Y también es un problema pensar que haya impunidad, son solo víctimas, que nadie sancione. A veces sanciona el fuero, a veces tiene que sancionar la familia, a veces sanciona la escuela, pero que algo del orden de la sanción opere. Como quiero dar lugar a las preguntas, esto nada más les quiero contar que no existen en la Argentina o existen en forma muy incipiente cuestiones que en otros países sí están con mucho recorrido, donde los chicos que tienen este tipo de conducta entran en un programa, que hay abordaje individual, grupal, familiar, predominan marcos teóricos cognitivo-conductual o sistémicos y formulan estrategias psicoeducativas o terapéuticas. Yo estoy, como viajo a las provincias, estoy tratando de, no sé si un programa, pero dado el número cada vez mayor de estos casos, no se encuentran quien los atienda. No soy especialista, no tengo turno, no. Y quedan boyando. Y la intervención con buenas prácticas, aquellos países que la midieron, da muy poca reincidencia. O sea que realmente sería importante que haya gente que se especialice y trabaje con esta temática. Si alguien me dijera cómo sintetizo, cómo describo a la población que yo vi, son adolescentes que vivieron en una encerrona trágica que, como dice Ulloa, es cuando alguien para vivir, educarse, comer, estar sano, necesita de un otro que lo maltrata o lo destrata, sin tener un tercero a quien apelar. Entonces se trata de funcionar como terceros de apelación para proteger y sancionar. Mis dos libros tienen laberintos en la tapa. Yo se lo dije al diseñador porque realmente el significante monstruo era permanente. Me miran como un monstruo, soy un monstruo. Son monstruos y había que humanizar a los monstruos y rescatarlos del laberinto. Yo no lo desarrollé hoy porque no lo encontré en mi casuística, pero para finalizar, sí quiero aclarar que están creciendo enormemente todos los casos de grooming, todos los casos donde replican en acto lo que miran en pornografía, creciendo al punto que una jueza penal de Cava me dice, me la paso allanando countries, pisos en Recoleta, todos porque delitos de grooming. Yo, si bien miraban pornografía, y te digo, salvo un caso que lo incluí porque fue supervisado por mí, pero fue otro terapeuta que lo incluí en mi libro porque caso increíble. Increíble lo que trabajó ese psicólogo y los buenos resultados que obtuvo, que sí, era un caso donde él, Mirán, tenía una práctica sexual que subía a las redes. Bueno, en mi población, que fue antes de la pandemia, no era relevante el tema de la virtualidad, en estos delitos. Hoy lo es, muy asociado al consumo temprano de pornografía, temprano digo 6 8 9 años, y a la réplica en sus vínculos sexuales, porque en realidad no hay de la educación sexual, usan la pornografía. Lo quiero dejar sentado, no es un tema que yo he investigado, pero que, eh, bueno, Federico Pavlovsky, hay un montón de gente que está trabajando muy bien con el tema de la pornografía, hay mucho material
y es lo que me dicen los jueces con los que me hice amiga en todo este trayecto que está apareciendo. Bueno, este es mi mail, les agradezco y si alguien quiere después consultarme, preguntarme o buscar bibliografía, por supuesto, eh, estoy dispuesta. Bueno, vamos a las preguntas. Muchas gracias anticipadamente. ¿Cómo hago cuando Meli dice, cómo andás, cómo hago cuando mi hija está con ataque del abuso que sufrió, qué herramientas necesito? Bueno, yo no te podría dar acá las herramientas, me parece que tendrías que hacer una consulta con algún psicólogo, psicóloga, en lo posible que tengan experiencia con esta temática. Que por supuesto, un chico que fue abusado va a tener un montón de sintomatología. Es muy importante que los adultos que lo acompañen alojen, escuchen, no culpen, entiendan que esta sintomatología es esperable y que con buena intervención y con buen acompañamiento esto es reparable, pero no te puedo dar por esta vía, bueno, herramientas, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que te puede ayudar en esto. Cami, gracias, le gustó el libro. Ah, te escucha entrecortado. No, No, eh, ahora no. está bien. Bueno, preguntas, comentarios. Cecilia creo que levantó la mano, ¿no? Cecilia Salim. Mientras voy leyendo esto, Ah, había una manito, Verónica ¿no? dice que es clara la exposición. María Eugenia, un placer escucharte. ¿Pudiste ver en tu casuística que los padres que estaban presentes se corrían de sus roles dejando a los adolescentes a cargo de hermanos menores? Sí, en Neuquén en general vemos esto. Eugenia, que ahora me acuerdo, sí, de Neuquén, ¿cómo anda? Em, Sí, en realidad di distintos niveles de desprotección y desamparo. Chicos adultificados porque estaban cuidando hermanos. Vi mucha eh, y padres con muchas dificultades de ejercer la función. Con algunos se podía trabajar porque tenían con qué, ¿no? Y en otros realmente había que buscar un adulto protector y sacarlos de la familia. ¿Quién levantó la mano? Si vos dale la palabra. Obvio, sí, sí. Mientras tanto, Verónica dice que las conductas sexualizadas problemáticas se ven mucho en la clínica y los adultos lo cuentan y le trae mucha culpa. Bueno, esto eh, hay que poder sancionar, digamos, interrogar y sancionar, ¿no? Al mismo tiempo, porque son las dos. La sanción opera como límite, digamos, pero hay muchísimas conductas problemáticas que hay que evitar que las denuncien al fuero o cuando se trata de conductas problemáticas o que las minimicen, ¿no? Bueno, esto. Ahora sí, si querés, dale la palabra a alguien que yo no veo quien levantó la mano. No, 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 yo me equivoqué. No, no. Ah, eh, María Nieves dice, ¿podrías dejar los nombres de la bibliografía que recomendás, por favor? Ahora la voy escribiendo. Como bibliografía propia, yo usé mucho a Rita Segato, a Silvia Bleichmer, eh, bueno, Pierre Legendre y todo lo que tiene que ver con lo penal lo tomé de ahí.
Eh, Si los querés, otros después dos, me mandás la bibliografía sí, si que querés, vos la nombraste podés replicar a ellos. y entonces yo que tengo los datos se lo paso a la secretaria de la asociación para Perfecto. que ustedes puedan preguntar. Sí, 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 hubo dos libros que no los usé porque no los había leído en la tesis, no sé si los hubiera usado, pero que me parecieron muy interesantes porque los dos cuentan, los autores fueron víctimas. Y entonces es muy interesante porque ahí uno escucha a las víctimas en primera persona. Eh, Claro. eh, Ahora dejaron, sí, Cecilia quería preguntar. a ver, Y Sí, después ¿qué tal? Laura Llanos. Sí, yo soy especialista en ESI y coincido, la verdad que Rita Segato es increíble sus libros. Pero en mi consulta viene porque yo trabajo en los colegios y veo mucho esto de los docentes que, por ejemplo, nos dicen de los alumnos, de ciertos alumnos que tienen conductas sexuales no apropiadas para su edad. Me refiero a la etapa primaria, antes de la adolescencia, ¿no? Como mucho esto, que les cuesta distinguir o a ver, eh, por supuesto que hacen actas y convocan a la familia, pero me encuentro mucho con esto, de que hay alumnos con este tipo de conductas y que los docentes por ahí no saben cómo encasillar el tema, ¿no? Cómo actuar. mira, te recomiendo para los docentes, bueno, léelo vos y fíjate si le podés dar a los docentes algo de esto, esa manualcito de Paicaví de la ONG chilena, Ajá. porque distingue con cada una, pero además da indicaciones de cómo intervenir. Es muy interesante. Yo lo trabajé, ya digo, con mamás cuidadoras, con voluntarias, con personas que no tenían mucha formación académica ni en el tema, y fue muy orientativo. Por supuesto que esto de la hipersexualización de los niños por redes, por acceso a la pornografía en edades súper Sí, tempranas. Hoy estaba escuchando un videíto de Pavlovsky que hablan adolescentes que él trata adicciones, que eran adictos a la pornografía, adolescentes grandes, y todos decían, empecé a los 6 a los 8 no, realmente muy tempranamente. Entonces, bueno, habrá que trabajar, digamos, ¿por qué no hay periodo de latencia, ¿no? claro. Porque uno la pubertad lo entiende desde lo hormonal, pero ¿por qué un chico de 7 años está hipersexualizado? Sí, que su atención debería estar puesto en lo académico, En lo generalmente. sublimatorio y en todo caso, además, se naturalizan estas conductas y entonces, bueno, queda ¿Me, como me parte de una repetí, cultura. Laura, el Paicaví. libro? ONG Paicaví. Si no, si yo voy a mandar la bibliografía, pero cualquier cosa tienen mi mail y me pueden mandar. ONG Paicaví de Chile. Bien, El título es muy parecido a mi ponencia porque ellos hablan de conductas problemáticas y abusivas. A ver, muchas gracias. no, por favor, pero es un fenómeno que lo vengo viendo en todos lados. Para, Laura Llanos creo que quería preguntar o a ver, hablar. dale. No, te quería agradecer la ponencia porque me pareció súper clara y que los que ejercemos la práctica clínica individual, por lo menos yo sentí que ya venía trabajando en una línea, pero vos me has aclarado más porque son muchas las consultas que llegan. El mayor problema para el terapeuta es cuando no hubo consentimiento y es entre un niño más pequeño de 6 años, 5 y otro de 12 y entonces entre primos, y se arma ahí cuestiones
familiares bastante complejas, porque uno entra en esta línea que vos decís del adolescente abusador perverso y el otro entra armando la identidad de abusado también. Y eso es realmente problemático se nos torna problemático a veces adentro de, de la, de la práctica clínica. Bueno, falta quien dice eso es denunciable, esto hay que denunciarlo, el otro era más grande, el otro sabía, y es realmente complejo y donde puede haber daño para lo psíquico para los dos lados. Yo me acuerdo de un Sí, chiquito que sí, estuve yo creo que hay que cuidar a ambos. con un Si se desarrollo trata, ¿cómo? un chiquito con un desarrollo de tics bastante complejo, que lo que relataba era no poder dejar de mirar pornografía, o sea, una práctica de juegos sexuales entre uno de 8 y uno de 6 lo llevó a que uno de 14 le muestre, de 11 le muestre pornografía. Y en realidad lo que se había armado familiarmente era que uno era un perverso y el otro era un nene que había sido abusado. El mismo nene decía, desde que fui abusado. Y entonces, en vez de producir una elaboración de eso, había como una condición traumática agregada que lo llevaba a estar completamente lleno de tics y con conductas obsesivas de limpieza, este, bueno, casos No, no, complejísimos. es re complejo. Bueno, que el abusado no quede identitariamente, soy la víctima y el otro el... Cuando se trata de un niño, de un puber para abajo, hay abuso para mí, digamos, ¿no? Cuando la bibliografía, algunos dicen 5 años de edad, hay toda una... Pero ahí hablo de una práctica abusiva. Por supuesto que la Ajá, práctica abusiva la puede ejercer un chico de 12 con uno de 4 digamos. Pero eh, porque que es distinto, a mí el tema del consentimiento se me arma más problemático cuando tienen similitudes de edad, digamos, ¿no? claro. Pero cuando hay un puber o adolescente con un niño, lo pienso como una práctica abusiva porque un chico de 6 no está en condiciones de dar el consentimiento. Sí me parece importante no consolidar esto porque los rótulos la otra vez supervisaba a alguien y me decía, pero como era un perverso y no me di cuenta, ¿y por qué tendría que ser un perverso? Lo venía Claro. atendiendo hace un montón. ¿Por qué tendría que ser? ¿No? ¿De dónde sacamos que lo que... Y en eh, general eh, lo que he encontrado es esto que vos decís, la transmisión generacional a veces de un abuso que se devela en transferencia a partir de eso que sucedió. sí, sí. Y la otra cosa que he encontrado es justamente los roles del adulto totalmente caídos o divorcios o relaciones entre padres que la cementa el odio, entonces no están tan más pendientes de eso que de mirar de los miramientos por la crianza de los hijos. Entonces he encontrado Sí, mucho de sí, me viene bien lo del odio, ¿no? Porque yo trataba de, en esto de despejar el enigma, ver, contame la época en que, ¿no? Pasó esto, sobre todo cuando eran pasajes al acto, porque, digamos, algunos eran una práctica crónica y otros, como este de la mamá que lo dejaba ni mover y tenía que ser virgen, un día enloqueció, él dijo, yo me volví loco y fue un pasaje al acto. Y entonces cuando trataba de ver, contame de esa época, qué pasaba, cómo era, sentía mucho odio, ¿no? Por los papás que abandonaban, por el padrastro, porque se peleaban. Pero bueno, cómo ponernos a pensar e intervenir como con cualquier otra conducta altamente problemática. Pero si la conducta altamente problemática fue pegarle al otro, no es un perverso, ¿no? Digo. Voy a un poquito a las preguntas porque hay unas cuantas. Gracias. No, por favor, gracias. Nadia quería preguntar algo. Sí, Nadia Miggens. Sí, hola. dale, te escucho. Hola, Enrique. Nadia. Hola, ¿cómo está, licenciada? Un Oh, gusto escucharla, un muchas placer. gracias.
Estoy con un problema, estaba justo trasladándome y me desconectaba cuando prendía la cámara. No sé si puedo Ah, hacer la pregunta así. sí, sí, por favor, la tecnología a veces Disculpen, no ayuda, no disculpen. te das problema. Sí. Bueno, yo trabajo en el Servicio de Psicología del Poder Judicial y hace muy poco estamos teniendo reiteradas causas, ¿no? Que nos están llegando con menores de edad, púberes, por eso estaba escuchándola con atención, víctima y victimario, con conductas, ahí es donde estábamos tratando de definir si abusivas, problemáticas o exploratorias. Tenemos el último caso que precisamente entre ayer y hoy se terminaron de tomar las cámaras Gesell, en donde son dos niñas, dos menores, dos adolescentes, en donde la menor víctima relata que desde el quinto grado la compañera, esta amiga, venía haciendo tocamiento en partes íntimas, y en este último tiempo ya se había vuelto más agresivo esos tocamientos porque estaba siendo resistido esa conducta por la víctima. Estas conductas sucedían dentro de un colegio, dentro del colegio, en el baño. La madre se alerta porque ve golpes y ve unas lastimaduras que llama la atención, que era como un punzón, como si se hubiese pinchado con algo, y dice que era un lápiz. Y después cuando empieza a indagar la mamá, se da con que tenía mordidas, que eran estas, cuando se resistía, había aparecido esto como la niña que provocaba esta conducta, daba como un juego, lo planteaba. La nena que está, o sea, dentro de lo que sería condición, o sea, en la condición de victimaria, no se presentó a declarar. Todo esto está en la intervención, se tomó información de la intervención del colegio y de la mamá de la nena que denuncia, ¿no? Así que estamos en esta situación, es un colegio privado digamos, de un acceso económico social, digamos, medio, podríamos decirlo, alto. Y estas conductas, bueno, que han sido primero minimizadas, como bueno, hasta que se empezó a indagar, ¿no? Primero era como, bueno, hay un bullying, era como, bueno, se cambió de grupo, no quiere estar, o sea, hasta que se empezó a indagar por qué ella no quería a la nena, había tenido algunas otras conductas que llamaban la atención. Esta es la última que se presentó, ¿no? Esta última situación. Pero estamos teniendo también otras causas que también eran adolescentes, en el otro caso eran varones, todos varones, que también habían tenido conductas, ahí ya me parece que ya eran problemáticas porque llega a haber un abuso con tocamiento, pero con un abuso con acceso carnal eh, hacia uno de los menores, eh, donde los papás ahí es todo un grupo porque viraliza, estaba como a caratular porque aparece esto del grooming, que no había un adulto, pero sí los varones, esto que estaba escuchando al último, los compañeros habían viralizado algunas fotografías. Entonces era como que esto nos hace esta brecha, ¿no? Donde decir como un vacío legal, ¿no? ¿En dónde entra cuando no lo podemos caratular como grooming porque no hay un adulto involucrado, pero sí adolescentes que estaban, podríamos decir, habían viralizado unas imágenes que lo habían pedido de las zonas íntimas, ¿no? La verdad que bastante complejo. Estos son los dos que me recuerdo que son los últimos que estamos Y interviniendo. bueno, hay que prepararse porque se está Sí, recibiendo mucho. En relación al primero, increíble. cuando la que agredió seguramente va a decir era un juego, digamos, ¿no? ¿Cómo empezar un proceso donde esta chica pueda registrar que así no se juega, que esto no es un juego porque hubo alguien que sufrió, que terminó lastimada, que terminó asustada? Este es el proceso. Después hay que ver con qué intervenciones se hace esto, digamos, ¿no? Jurídicas, clínicas. eh, pero si hay una penetración, esto es abuso, no es una, Sí, ¿no? Una es de penetración y varones. no hay consentimiento. Bueno, por supuesto que si hay consentimiento es una relación sexual común, pero cuando hay penetración y no hay consentimiento, claramente es una
le llamamos práctica sexual abusiva o conducta sexual abusiva para no, esto que decía, no consolidar en el abusador. Sí. Eh, pero la cuestión es que la intervención sirva, ¿no? Digo, sirva para que estos pibes, que pasó, estas chicas en este caso, salgan después más reparadas, ¿no? No es para buscar al culpable, ni para que en todo caso lo que Leyenda plantea como función clínica del derecho, para que algo de la intervención de todos los que intervengan, apueste a algo del orden de lo reparatorio, en víctima y en victimario. El victimario o la víctima necesita algo del orden de la sanción, como, bueno, ponemos límites a los que amamos, digamos, pero sí casos re complejos. Voy un poco a las preguntas porque nos queda poquito tiempo. La Claro. bibliografía la mando. Ángeles Muchas- dice, si brindo formaciones, en el futuro sí, pero este año obviamente no. Em, yo tengo Facebook y ahí publico lo que voy haciendo. Búsquenme en Facebook y yo, o en Instagram, pero voy publicando cada tanto, hago formaciones personales o doy charlas en lugares como acá que me invitan. Con ganas de leer los libros, soy de Uruguay. Bueno, Silvana Costa. Tengo un modo de, si no llegan a Uruguay vía papel, Diego, que es un bibliotecario, los está repartiendo por Latinoamérica, te lo podemos hacer llegar. Mándame un mail, lauracapacete@gmail, y quizás llegue en Uruguay, pero el primero no llega pues está agotado y no sé, no hay más. El segundo, eh, mándame un mail, lauracapacete@gmail, y vemos si llega vía papel, le pregunto a Letra Viva, o por Diego, me lo mandó a Costa Rica, Diego me está ayudando a repartirlo. Eh, Muy interesante, se podrá acceder a la grabación. Supongo que queda la grabación, Queda ¿no? la grabación, sí, sí, queda en YouTube, buscan NAPA y el título de la exposición y va a quedar, queda grabado como todos quedan grabados. Acá Sí, Guadalupe me pregunta sobre la transmisión intergeneracional. Eh, yo usé a Laguna como bibliografía. Pueden tomar a Toro y Abram, que son gente que trabajó sobre la transmisión transgeneracional del trauma, porque, bueno, cuando uno entra ve que no es inédito el tema. Prevención, que alguien también Guadalupe pregunta, son ESI, ¿no? Son las clases de ESI, donde la cuestión de, ahí hay mucho que trabajar, yo no sé cómo lo están trabajando, porque no estoy en eso, pero todo lo que tenga que ver con antídoto a la pornografía y armar un vínculo con el otro, ¿no? Más humano. Lo voy a buscar y poner en la bibliografía. Hay un video de un español que tiene una maestría sobre el tema de la pornografía y las consecuencias problemáticas en los niños. Lo voy a incluir, que es muy bueno, porque me parece que la prevención es trabajar estas cuestiones con los adolescentes. Es interesante, Micaela dice, es interesante esta consideración de la presencia de un adulto que proteja y sancione, ya que por mucho tiempo las familias ante estos hechos le echaban la culpa a la víctima o hacían como si nada haya ocurrido. Bueno, hay dos grandes modos, tres. Una es la familia que te provocó la víctima, que miente, que, ¿no? Entonces consolidan al pibe en el lugar del repetí esto. Ahí hay que ver yo ahí les digo, mire, si lo quieren ayudar y veo que lo quieren ayudar, no es por ahí, ¿no? Porque esto va a seguir ocurriendo, va a haber cárcel, no es por ahí. Bueno, unas familias minimizan, culpan a la víctima.
Otras los culpan a ellos, pero lo cual está muy bien. El tema es que los tres de los chicos que yo atendí estaban en situación de calle, porque las familias lo habían matado a golpes y expulsado a la calle. Y hay también familias protectoras. Con todas hay que trabajar, con algunas no hay con qué darle y entonces uno busca el adulto protector. Ese caso que fue el más difícil, el que estaba armado consumiendo Paco y encima, como era no punible, tampoco actuó la justicia, no actuó nadie. Contra todo pronóstico, anduvo muy bien, porque encontramos una abuela protectora que lo dijo acá no se roba, que no se droga, acá se va a la escuela y el pibe no se llevó ninguna materia, ¿no? Digo, esto es central, no es solo dónde vive, porque a veces lo ponen, bueno, que viva con tal y tal, ¿no? No puede transmitirle calidad alguna. Cuando encontramos un adulto protector que quiera al pibe con legalidades incorporadas, eso hace maravilla. Eh, bueno, la familia, ya digo, yo igual mi casuística es mínima. Eh, es más de 16 porque yo ya venía trabajando, 16 fue lo del consentimiento informado y todo eso. Eh, Consulta, encuentra brindando formaciones. Bueno, lo mismo, Ángeles, búscame en mi Facebook, voy publicando, ya este año no. Eh, Nadia Míguez hizo la pregunta, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Y hay muchos agradecimientos, obviamente. Bueno, algo, a ver, ponencia, de Montevideo. Es necesario pensar en esto desde Uruguay. Trabajo en un centro de protección 24 horas con niños y niñas adolescentes bajo amparo estatal. Se dan muchas situaciones sexuales problemáticas entre pares de la misma edad y edades distintas. La preocupación es interrumpir estas conductas sin apelar a discursos o intervenciones que culpabilicen a los niños, dice Franca. Yo escribí un artículo que no está virtual, que trata de las conductas sexualizadas en cuando se dan medidas de abrigo o de adopción. Los chicos que son dados en adopción con conductas hipersexualizadas se horrorizan, los quieren devolver, todo. Eh, Obviamente, un chico abusado va a tener conductas sexualizadas que habrá que leer como síntoma, como modo de contar, como modo de hablar. Y por supuesto que esto, acompañar y sancionar. Lo de la culpa no da el tiempo, es un tema complejo porque lo que ojalá puedan culparse o responsabilizarse de su acto en relación a saber que han dañado, eh, ojalá que la culpa no quede tramitada como culpa muda. Jerez San Bertín, este chico que él se iba a matar, porque si él era culpable. Eh, te aconsejo este manualcito de Paikaví que dice cómo intervenir en los casos, ¿no? Porque si hay que sancionar, esto no se hace, ¿no? Eh, Claro, si hay que sancionar, esto no se hace. Como uno sancionaría a un hijo o a un primo que, no sé, está espiando a la otra desnuda, algo le diría, ¿no? Digo, en este sentido, también en los lugares de abrigo hay que poder sancionar y a la vez leer en estas conductas donde cuentan lo que han vivido, ¿no? Este libro que les decía, el instrumental, que es de este músico, em, era como muy impresionante toda la adolescencia donde compulsivamente por plata tiene encuentros sexuales, digamos.
era la manera de contar, ¿no? Después se droga, eh, porque algo que no dije, bueno, sigo con esto, era la manera de contar su victimización, que nadie escuchó. Entonces, por un lado escuchar que nos está relatando, pero por el otro lado sancionar como antes no fue sancionada, ¿no? Em, Porque no, este hombre dice, él no tenía registro de que para pedir un helado, eh, ¿por qué no intercambiarlo por sexo oral cuando él tenía 11 años con un señor grande? ¿No? Digo, entonces estos chicos también intercambian por ahí. La cuestión es cómo acompañarlos para esto no, y que sí, digamos. Lo que no dije es que esta cuestión de neutralización de los afectos, donde no siento, no me pasa nada, yo soy duro, yo me la banco, la anestesian con droga o con alcohol, ¿no? Entonces hay, porque no es que porque se droguen, es porque anestesian su dolor. Yo otra investigación que hice hace mucho con un juez que me prologa el libro, que nos hicimos amigos, eh, sobre todo los delitos, hicimos una investigación exploratoria y era, los adultos decían, roban y cometen delitos porque se drogan. Y ellos, los pibes, decían en los grupos focales, me drogo para no pensar, con plata no pensás. Los dos eran anestésicos de sus condiciones de existencia. Entonces el problema no es la droga, es sus condiciones de existencia. Es interrumpir estas conductas. Bueno, esto, Franca, léelo de Paikavik y busca cómo traducirlo, pero es típico porque están relatando, pero a la vez la sanción los pacifica. No sos malo, estás haciendo algo que no le hace bien ni a vos ni al otro, ¿no? El cuidarse mucho de sos malo, digamos. Laura, Eh, el tema de la culpa me parece un tema polémico Ujú. y complejo, ¿no es cierto? Sí, Que eso hay que súper. verlo realmente. No, no, por ahí no podemos hoy, pero es un tema polémico, ¿no? Sí, El porque en hacerse realidad cargo, es responsabilizarse, fue mi tema, ¿no? claro. Por ejemplo, eh, ahora me doy cuenta que ella lo que hice no se lo va a olvidar nunca y que la pasó mal y entonces me culpo por lo que hice. Digo, estamos en otra posición de, era mi novia, ¿cómo me va a denunciar? ¿No? A esto me refiero. Y Sí, ojalá claro. sea enunciativamente planteada y no en acto, ¿no? Y no, por supuesto, moralmente me culpa y mi culpa y toda mi culpa, porque esto es un registro imaginario que no sirve para nada, ¿no? Digo, en el sentido de que registre que hubo alguien que la pasó mal, digamos. Gracias, bueno, todas gracias. Son y 8, no sé si hay alguna otra pregunta. Me pueden buscar en Facebook o en Instagram y yo ahí el año que Y viene vamos a algo tener voy que a ir dar. cerrando, ¿no, Laura? Dale. Este, así que, bueno, agradezco Muchas gracias a profundamente, ahora todos. sí, no anticipo. ¿Cómo, cómo? No, no, les agradezco a todos la presencia y bueno, me encantó compartir este rato. Tan interactivo además, ¿no? Yo también agradezco mucho la asistencia de todos y todas ustedes. Eh, Me despido también, me despido de la Secretaría Científica. Recomiendo que se asocien, recomiendo que sigan, Ay, qué seguramente van a pena. seguir, perdón. Va a seguir una persona muy interesante, y muy grata, mi gestión, así que, o la gestión de Secretaría Científica, así que espero que estén atentas a las nuevas propuestas y agradecerles a todas y a todos ustedes y muy especialmente a Laura, con quien siempre se aprende mucho y bueno.
Gracias Me a despido. ustedes, nos estamos viendo. Un abrazo a todos y todas. Gracias, Silvia. Muchas gracias a vos. Vamos a salir.